Cuando comencé yo la vida cristiana, así, de oficio, había que aprenderse versículos bíblicos que eran parte o iban a ser parte de nuestra relación con el Señor. Entre ellos, por ejemplo, Juan 3:16, básico y fundamental. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera, de tal manera amó Dios al mundo. Uno no puede tener la mente sin ponerle ciertos fundamentos bíblicos que son escriturales, es decir, son porciones bíblicas que van a sustentar tu relación con Dios. Juan 3:16 es fundamental. Así que si no has memorizado ese versículo, ya tienes tarea para esta semana. No es el único, obviamente que no. A ese iba aparejado Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Ya menos, ¿no? Ya no es así, ya no es de varios, sino de, he aquí estoy a la puerta de tu corazón y llamo. No lo conocen, ¿verdad? Bueno, aparejado a ese venía este que vamos a leer hoy, que lo leemos después. Y juntamente con ese, Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Exactamente, también tienen tarea para estudiar, ¿no es cierto? Porque todas, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien. ¿Conocen el versículo? Todas las cosas ayudan a bien. De los que aman a Dios, aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Y finalmente, después de los miles de versículos que tendríamos que aprender, Jeremías 33:3. ¿Qué dice Jeremías 33? ¿Cómo? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cuántas versiones, por Dios. Y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Ok. Como esos, hay muchos versículos, como les digo, que los cristianos tenemos que memorizar. Bien, no puedes tener tu mente sin estos fundamentos bíblicos, porque son esos fundamentos, son esos pasajes que van a salir en los momentos de necesidad. Es decir, si tú quieres que Dios te hable, tienes que empezar a guardar la palabra de Dios en tu corazón. A un corazón vacío es muy difícil hablarle, porque no hay eco adentro, no hay respuesta. En cambio, cuando conocemos los pasajes y más cuando los memorizamos, entonces tenemos un recurso para el tiempo, para la necesidad, para el momento. Este que vamos a ver hoy, a nosotros nos exigían que la sepamos, pero al dedillo. Es Mateo 11:28 al 30. Mateo 11:28 al 30. Lo hallaron todos, no es difícil. Mateo 11:28 al 30 dice de la siguiente manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Y gracias porque permitiste que estemos aquí contigo, adorándote, sirviéndote de nuestro corazón. Y ahora, Señor, estamos en tu presencia con la disposición
de escuchar tu santa palabra, de meditar en ella y guardar en nuestro corazón el fruto de esa meditación y aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Padre bueno, gracias por todo. Ahora, Señor, envía tu Espíritu Santo que nos cubra, que nos guarde, que nos ayude, que nos ilumine, Señor, en este tiempo. En estos minutos, bendícenos y gracias por todo. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, yo pienso y creo que todos sabemos qué cosa es un yugo. Un yugo, para quien todavía está un poco, no se imagina qué es. El yugo venía a ser un instrumento que se ponía en el cuello o los hombros de alguien que lo iba a portar, que en este caso, por ejemplo, el uso más frecuente venía a ser en la labor agrícola. El yugo era un madero curvo que unía a dos animales, los cuales iban a jalar un arado o iban a jalar una carreta. El yugo unía a estos dos animales, normalmente eran dos, y hacía que ambos trabajasen juntos en una labor dura, que era pues labrar la tierra, hacer los surcos con el arado. El yugo también venía a ser un instrumento que ayudaba mucho cuando uno tenía que acarrear o cargar cosas. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán visto esas varas que se ponían en el cuello y en un extremo, y en el otro extremo tenían, por ejemplo, cubos de agua, ¿no? Entonces, de esa manera les ayudaba a llevar cargas. En el Oriente era muy utilizado como instrumento digamos, de trabajo en las casas, en el campo. Una de las cosas que se exigía era que el yugo no debería ser ni pesado ni tosco, porque si era pesado y tosco era un tormento para el pobre animal. El yugo no podía ser áspero, tenía que ser lo más suave. Como era de madera, se trabajaba la madera y se dejaba muy suave, muy liso la parte interna que iba a descansar sobre el cuello del animal. Si era demasiado tosco y muy pesado, entonces en lugar de ser un instrumento de ayuda, iba a ser un instrumento de tortura y de castigo. Tan es así que en la historia de la antigüedad, a los prisioneros se les amarraban pesados yugos sobre sus hombros y se les encadenaba para que caminen sufriendo. Son los yugos, los pesados yugos de esclavitud. El Señor Jesús utiliza esta ilustración en este pasaje y es muy interesante porque hace un llamado en el versículo 28 a todos los oyentes. Hay mucha gente que le está escuchando. No son pocas personas las que se hallan acá. Pero curioso es que siendo muchos, no todos tenían la disposición de dar pasos. Porque una cosa es ser oyente y solo oyente, y otra cosa es ser un hacedor de las palabras que escuchan. Cuando uno es creyente, supuestamente no solo es un no solo es un oidor, sino un hacedor de la palabra. Eso te hace creyente. Si solo somos oidores, es decir, nos gusta ir al culto, escuchamos, pero no hacemos nada, no estamos en práctica de la fe, no somos creyentes. El creyente tiene que oír y hacer. El Señor Jesús estaba rodeado de muchísimos oyentes, muchos. Y obviamente, siendo su enseñanza una enseñanza diferente a la enseñanza de los escribas y fariseos, y siendo el contenido de esta enseñanza verdades que ellos jamás habían escuchado, obviamente estas personas tenían que ser atraídas
por el maestro. Entonces, se reunían miles a escucharlo. A esta enseñanza el maestro acompañaba pues con milagros y sanidades. Entonces las personas cuando se retiraban manifestaban que nunca habían oído ni habían visto las cosas que en ese día se habían hecho. Nadie había hablado como ese hombre, jamás. Pero como les dije, oyentes hay muchos, hay miles. A la hora de la verdad, ninguno de esos oyentes tuvo la suficiente fortaleza para acompañar al maestro, ni sus discípulos. Finalmente todos lo abandonaron en aquella noche. Ciertamente Juan lo sigue al día siguiente con María hasta la cruz, y es el único discípulo que está presente cuando el maestro muere. Pero había que acompañar a la mamá de Jesús. Ella no iba a dejar a su hijo en esa circunstancia. Ella no iba a huir. Las mujeres tampoco huyeron. Ellas estaban allí llorando al pie de la cruz. Pero los varones y esos discípulos, no. Ellos se fueron. Era de esperar porque todavía estaban en proceso. No los vamos a acusar de cobardes, de traidores, no. Ellos todavía estaban en pleno proceso de creer. Acá, en esta circunstancia, el maestro tiene a mucha gente escuchándole, pero él a todos los que están escuchando les hace un llamado. Estando presentes les dice, venid a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y en los evangelios nosotros registramos esos llamados que hace el Señor de venir a Él en varias oportunidades. Por ejemplo, el que tiene hambre y tiene sed, venga a mí y beba. El que tiene sed, venga a mí y beba. Llamar, Jesús cuando Él llamaba a las personas, Él estaba planteando un acercamiento muy profundo, no externo. Nosotros que perseveramos los días domingos tenemos que cuidarnos de hacer y tener un acercamiento meramente externo, porque eso no es consistente, no es nada. Así como estás, un día desaparecerás, porque si no tienes profundidad en tu convicción, no será difícil ausentarte los domingos y quedarte donde quieras estar e irte. No. Yo creo que el Señor tampoco entabla ese tipo de relación, es decir, Jesús nunca estará con nosotros de forma superficial un tiempito y después cuando volteemos, y el maestro ya no está, ya nos dejó, ya se fue, ya. No, eso nunca encontrarás en Jesús. Jesús tampoco espera encontrar eso, a pesar de que muchos lo siguen, no todos van a Él, no todos vienen a Él, no todos lo buscan. Sí, quieren oír para regocijarse, quieren ver los milagros o quieren recibir los milagros, pero llevar su yugo, esa es otra cosa. Él invita a todos aquellos que están trabajados y cargados. Trabajado y cargado. Describe la situación de una persona que ha sido y ha sufrido los estragos de una vida totalmente frustrada. Algo ha determinado esta frustración, este agotamiento. Y es que, es decir, cuando hablamos del desarrollo de una vida, nosotros siempre hablamos del estilo de vida. ¿Okay? El estilo de vida. Vamos a entrar un poquito al tiempo. ¿Cómo era la vida de estas personas? Bien, la vida de estas personas no se daba en un plano secular. Le voy a explicar. Usted puede vivir en un plano secular o un plano religioso. El plano secular es que la religión no determina nada. Tú eres libre de cualquier exigencia religiosa.
¿Ok? Entonces tú has secularizado tu vida. Para ti Dios, Jesús, la iglesia, Biblia y todas las exigencias éticas y morales, a ti no te va ni te viene. Tú eres tú haces lo que tú quieres, vives como tú quieres, enfocas la vida como quieres, tu diversión, tu trabajo, tu familia, tu dinero, todo. Eres tú y tú lo determinas. Ese es secular. Allí no entra lo religioso. Lo religioso es que la religión determina cómo eres, cómo hablas, cómo comes, cómo vistes, todo. ¿Ok? Todo. Entonces, en el tiempo de Jesús no existía una sociedad judía con un ámbito secular. No había. El ámbito secular era considerado pecaminoso y allí solamente eran arrojados publicanos, pecadores y rameras al plano ese, secular. Para ellos no hay religión, se les priva de todo. En cambio, el resto de gente que se cree honesta y justa, ellos están obligados a estar en un contexto religioso marcado y determinado por los judíos, obviamente la religión judía. Y quienes marcaban eso fueron los maestros judíos, los que establecieron todo esa forma de vivir su fe. Los escribas, los fariseos, los maestros, eran los que enseñaban en las sinagogas toda esta, entre comillas, fe, para que la gente pudiese vivir dentro de esta fe judía. Pero esta fe judía se había convertido en un sistema religioso que obligaba a las personas y las esclavizaba. De tal manera que una persona no podía mover un dedo sin tener temor de que podía ser pecado. No podía dar un paso porque posiblemente podría dar un paso pecaminoso. No podría hablar con alguien porque esa acción podría convertirse en una acción prohibida. No podría comer tal cosa o hacer otra cosa porque posiblemente eso escapase de lo permisible. Entonces el judío vivía totalmente oprimido a una serie de normas que lo cargaban hasta el punto en que lo agotaban. Esa gente que vive así vive agotada. La gente que vive en un plano secular no está libre de eso y mejor que ellos. Ellos están tan igual. ¿Por qué? Porque ese plano secular se convierte también en una pesada carga. Pesada carga. Porque no basta con decir yo soy libre de todo esto para realmente ser libre de aquello. La libertad, mis queridos hermanos, la libertad es un estado que la mayoría, la totalidad de la raza humana no ha conocido. No existe la libertad. No hay libre albedrío. No existe. Tú no eres libre de hacer lo que quieres. Te voy adelantando. Tú solo haces lo que tus pasiones dictan hacer. Porque como dice el apóstol Pablo, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago, por Dios. Pablo dice, ¿quién me librará de esto? Es como un muerto que llevo amarrado en la espalda. ¿Te has dado cuenta que no haces lo que tú quieres? Porque cuando haces algo y quien está sobre ti te corrige, tú le dices, perdón, es que no quería hacerlo, pero lo hiciste pues. Es que sí, pero es que yo no quería. Pero entonces, ¿quién? ¿Eres tú o es el otro? ¿Quién te obliga a ti? No, es que en ese momento yo no, nada. El problema es que nosotros estamos sujetos, por ejemplo, a pasiones, a pensamientos, a corrientes, a formas, a enseñanzas, a una cultura, a ambiciones que determinan nuestra forma de vivir. Y en muchos casos no estamos dispuestos a romperlos, porque quizás hasta sentiríamos vergüenza de ser diferente a los demás. Los cristianos somos diferentes en todo a los demás.
Al cristiano tú lo deberías de notar en la calle cuando camina, cuando se sienta a comer, ahí deberías de darte cuenta que esa persona es diferente. Diferente en todo aspecto. Todas las personas que tienen contacto contigo deberían de percibir que tú eres una persona diferente a ella. Algo te hace diferente. Y es que tú no vives en el contexto de él, tú vives en un contexto tampoco religioso, que parece religioso, pero tu contexto es espiritual. Tú vives en un contexto totalmente espiritual. Y Jesús está llamando a estas personas a que salgan de ese contexto religioso y tengan una relación con Él. La relación con Jesús siempre es en el Espíritu. Siempre es en el Espíritu. Si no hay una relación espiritual con el Señor, solo tienes una relación religiosa, solo eres un religioso. Eso es todo. Por eso la clásica pregunta es, ¿por qué vienes los domingos? ¿Qué hay acá que te hace venir? ¿Podrías dormir un poco más si has trabajado duro de lunes a sábado? ¿Podrías dormir el domingo hasta media? ¿Pero por qué vienes? ¿Por qué más? Porque para venir acá hay que madrugar, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Claro. El día domingo madrugamos. Pero venimos porque sentimos algo diferente. En la mayoría de los casos es una necesidad de estar allí. Otros dicen, venme que a mi casa porque en mi casa también yo encuentro a Dios. Es muy cierto, ¿no? Porque Dios está en todas partes, pero no se vincula en todas partes con cualquier persona de cualquier forma. Si te habrás dado cuenta, a pesar de que el amor de Dios lo abarca todo, Dios siempre es selectivo. Dios siempre anda eligiendo. Y sus preferencias no son como las nuestras, basadas en cosas desequilibradas. Sus preferencias son justas. Por ejemplo, Dios ama al dador alegre. Qué curioso versículo se me vino a la cabeza, por Dios. Dios ama al dador alegre. Tú puedes dar por obligación, ¿ok? A ti te pueden engañar para que des, o tú puedes dar de corazón y de voluntad propia con alegría. ¿Cuál es la forma como tú entablas, por ejemplo, tu tema de diezmos y ofrendas? ¿Lo sientes como una obligación? Entonces no des nada. Si para ti es una obligación, no des. No contiendas con eso. Yo no te obligo, nadie te obliga. Ese es un asunto entre tú y Dios, no entre tú y yo, ni entre tú y la iglesia. La iglesia no se va a ir a la quiebra porque tú no diezmas. Porque a la iglesia no nos sostiene tu diezmo, ni mi diezmo, ni nuestras ofrendas, ni nuestras ayudas, así demos mucho. Sería equivocado. Tener una relación con Cristo es una relación basada en un vínculo espiritual. Para eso tú tienes que ir a Él. Venid a mí. Los que reconocemos que estamos agobiados de llevar y desarrollar una vida cargada. Es un pesado yugo. El pecado, que es la situación y el contexto en el cual nosotros nacemos y vivimos, es el pesado yugo que arruina nuestras vidas. No existe un pecador feliz. No existe. Porque si algo genera muerte, no puede ser felicidad eso. La paga del pecado es muerte. Si la paga del pecado es muerte, el pecado no te lleva por ningún camino, por ninguna forma, a una situación de felicidad, de paz, de sosiego, de nada, nada bueno. Agota una vida de pecado, que es una vida sin Dios y sin Cristo, así sea muy moral y muy correcta, pero es una vida de pecado, al final agota, te acaba, al final de todo no sabes para qué viviste, ni por qué trabajaste, no sabes cuál es tu destino eterno, no estás seguro de nada, absolutamente. Mueres en la incertidumbre. Eso es el yugo del pecado. Ya más, si llevaste una vida muy profana, una vida ya muy concupiscente, una vida, que hay que recogerte. A esas personas, su familia tiene que recogerlos.
Hay que recoger a papá que nos dejó hace años por irse y ahora hay que ir y mostrarle misericordia y recoger al pobre viejito acabado, maltrecho, ¿no? Amor al Padre, por Dios. Otro día, pues, pero papá, ¿qué hizo papá por nosotros? Nos maltrató. Pues nuestro papá. Pudo haber sido un mejor padre, ¿no? Claro, si hubiera venido a Cristo, hubiera sido un mejor padre. Si hubiera cambiado de yugo, hubiera abandonado el pesado yugo del pecado y hubiera aceptado el yugo del Señor, hubiera sido un hombre diferente. Diferente. Entonces, la vida de pecado en ningún momento es feliz, porque es un pesado yugo que tenemos que llevar. Y el maestro plantea pues una relación, ¿no? Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados. Y yo, les promete algo, os haré descansar. Miren ustedes, yo os haré descansar. Qué interesante. Que el descanso que el maestro promete acá se entiende como ausencia, por ejemplo, de temor, de incertidumbre, de ansiedad, de culpa. Ausencia de esas cosas que nos van pues socavando por dentro. En la forma positiva, descansar es paz en la mente y en el corazón. Entonces, ¿por qué se espera que un cristiano a primera vista sea una persona diferente a uno cristiano? Porque lo primero que podrías ver en su rostro es paz en el corazón. Un cristiano que tiene paz en el corazón, paz es ausencia de conflicto y de enemistad. Esa persona no tiene enemigos y está en paz con todos. Entonces su bronca no es con quien está delante. Es decir, si tú vas y te cruzas con una persona que es muy complicada, como tú estás en paz, tú evitas la confrontación, porque yo no tengo por qué estar golpeándome con nadie, no tengo por qué estar gritándome con nadie, no tengo por qué estar siendo duro con nadie. Con nadie. Porque tengo paz en el corazón. No tengo enemistad en el corazón. ¿Por qué? Porque en la relación con el Señor, Él se llevó mis cargas y me hizo descansar. Mire, yo pensaba cuando nos enseñaban este versículo, decía, llevad mi yugo, ¿no? Y hallaréis, el siguiente versículo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sí, me imaginaba, no sé si porque quizás lo escuchaba de mis maestros, yo me imaginaba pues que la vida cristiana era una vida como de vacaciones en Aruba, ¿ya? Así, que la relación con Cristo es como vivir en un lugar paradisiaco, pues no, los Alpes suizos, así en esos bosques preciosos, la campiña italiana, ¿no? Una cosa así, y donde tú corres en cámara lenta por los campos con corderitos y ardillas como Blancanieves más o menos. Esa vida no existe. Tú puedes tener vacaciones e irte a un sitio y estar 5 días, 7 días, 8 días. Si es que encuentras el lugar exacto y planteas la situación, lo puedes disfrutar. Pero no puedes pasar toda tu vida en una situación así. Eso es idílico, eso es ilusorio, eso es utópico. Eso escapa de cualquier realidad. La vida humana jamás es así. ¿Por qué? Porque tú llegas allí para descansar, pero en lo que tú estás tirado panza arriba, allí hay gente que vive ahí, que no pasa lo tuyo, sino que tiene que trabajar todos los días para poder vivir. Es decir, en el lugar que tú quisieras vivir, así, en una eterna vacaciones, la gente tiene que trabajar, mi querido hermano. Es decir, no existe la vida enfocada de esa forma.
Si tú estás en tu casa como soltera y tu mamá te dice, ay, hija, anda al mercado, hija, lava, hija, atiende a tus hermanas. Ay, ¿cuándo me casaré para escaparme de esta casa? Peor va a ser. Peor va a ser. ¿O no? Y las hermanas han contestado en coro. Y bien entonadas. Claro. Cuando vengan los niños, no duermes. No duermes. Porque mamá, el primer año, no duermes. Y si te tocó un hijo o una hija, ojo duro, no duermes años. No duermes. Y si cometes el error de acostumbrar a que duerma en tu cama para luego llevarlo a su cama, te arruinaste porque no va a querer dejar tu cama. A mí me contaban de unos hermanos que tenían una sola hija, que cuando era bebita le hacían dormir en la cama. La chica tenía 25 años y seguía durmiendo con sus papás. Ya, imagínate las dificultades que eso plantea. Bueno, descansar. Es decir, Jesús te va a sacar de un ámbito de estar cargado y trabajado para llevarte a otro donde te va a hacer descansar. No, pero no se trata pues de descansar, de que ya me cansé de trabajar. O sea, si soy cristiano, entonces ya no trabajo, me la paso como jubilado, pero un jubilado con un sueldo de jubilación de $10,000 mensuales. Eso no existe. Eso, mis queridos hermanos, no existe. Y eso no es lo que Jesús planteaba. Entonces, mis queridos hermanos que me enseñaron este versículo no me aclararon la verdad. El Señor se llevó mi yugo de pecado, ¿ok? Con la promesa de hacerme descansar. Yo digo, genial, yo quiero eso, Señor. Muy bien, pero lee el siguiente versículo, me dijo. Versículo 29. Llevas mi yugo. Oiga, pero si me estás quitando un yugo y ahora me estás poniendo otro yugo, ¿cuál es la gran diferencia? Hay una diferencia abismal. Una cosa es el yugo del pecado y otra cosa es el yugo del Señor. Su yugo no es pesado. Versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, venir a Cristo es llevar sobre nosotros un yugo diferente al otro. Es un yugo fácil y ligero, que se acomoda perfectamente al molde o al modelo o a la forma de mi vida. Se acomoda perfectamente, o mi forma se acomoda perfectamente a ese yugo. No tengo problemas. Entonces uno dice, bueno, yo quiero, Señor, eso. ¿En qué consiste? Bueno, versículo 29, vamos a leerlo bien. Llevad mi yugo sobre vosotros y ¿cuál es la acción? Es una acción constante. Aprended de mí. Bien, cuando llego a la vida cristiana, porque el Señor me llama, me dice, Ángel, ven a mí y yo te haré descansar. Tú estás cansado y trabajado. Yo le respondo, sí, Señor, estoy cansado y trabajado. Y quiero hallar descanso para mi alma. Yo tengo el descanso para tu alma. Solo lleva mi yugo y aprende de mí. Entonces, llevar el yugo del maestro es llevar una vida de constante aprendizaje. ¿Entiende? Es una vida de constante aprendizaje. Ya. Un yugo es el instrumento que une a dos animales. En este caso, por ejemplo, bueyes. Bueno, ponemos dos bueyes, un yugo y los une. Los hace ser uno. Ellos caminan juntos. El mismo paso, la misma senda, caminan juntos todo el tiempo. Normalmente, cuando se empieza la labor de labranza en la vida de estos animales, ponen en un solo yugo un buey viejo con un buey joven, porque el buey joven no le gusta el yugo, ni le gusta la labor.
Pero el buey viejo ya está hecho para eso y está acostumbrado para eso, y como es viejo es más pesado y el joven es más ligero, puede tener más energía, pero no lo puede mover al otro. Entonces el más joven aprende del más viejo. Ese es el yugo. Lo que prohíbe la ley, y espiritualmente lo entendemos también, que no puedes poner dos animales diferentes en un yugo, el famoso yugo desigual. No puedes poner buey con caballo, porque el caballo va a querer correr y el buey va a decir, yo no quiero correr, no puedo correr, caballo quiero correr, no quiero correr, sí quiero correr, no quiero correr, yo quiero correr, pero no quiero, suéltame, no puedo. Y entonces ese surco va a ir así. ¿Quiero correr? No, no quiero correr. ¿Yo quiero correr? No, yo no quiero correr. ¿Cómo vamos a labrar la tierra así con yugo desigual? Cuando se trata del matrimonio, cae perfecto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Bajo ningún punto de vista hagas lazos de unión con gente incrédula, negocios, cualquier cosa. En matrimonio, mucho más. Es una prohibición del Señor. Que estés enamorándote de alguien que no es creyente. No. Pero claro, como las emociones y los sentimientos priman en el contexto de esclavitud, vas a querer siempre tirar para ese lado y lo único que vas a hacer es meterte en problemas. Porque la vida matrimonial es conyugal. Es con yugo. Entonces, el día que vayas y te sientes en mi oficina y me digas, pastor, me enamoré de fulano, y yo te diga, entonces tú me tienes que decir, perfecto, pastor, le haré caso. Porque si no, ya es tema tuyo. Pero entre los cristianos puede haber yugo desigual. Puede haber yugo desigual. Por ejemplo, si tú amas al Señor, cásate con alguien que ame al Señor. No te cases con un carnalón. Porque ese te va a hacer sufrir. Cristianamente te va a hacer sufrir. ¿Entiendes? Vendrá a la iglesia, sí. Con su Biblia, sí. Levantará las manos y cantará, sí. Pero en la casa te maltratará, te ignorará, te postergará, te pondrá cosas y te dirá cosas. Y es cristiano, sí es cristiano, pero que no ama al Señor. ¿Y cómo sabe usted que no ama al Señor? Pues el que ama al Señor es evidente. Lo muestra. Volviendo acá, el yugo de Jesús es un constante aprendizaje donde Jesús es tu modelo y tú lo tienes que llevar siempre. No te puedes librar de ese yugo. Jesús es tu modelo, aprendes de Él todos los días, tienes que aprender de Él. Todos los días vas con Jesús. Jesús va contigo al trabajo, Jesús va contigo a la casa, Jesús va contigo a estudiar. Jesús va contigo a todas partes, tienes que ir aprendiendo de Él, cómo camina Él, cómo habla Él, cómo piensa Él, cómo siente Él. Porque al final de cuentas es necesario desarrollar el carácter de Jesús, y el carácter de Jesús es manso y humilde de corazón. La mansedumbre y la humildad. El que reconoce sus errores y sus faltas y se humilla. Solo allí podemos hallar descanso para nuestras almas. Pues tú puedes encontrar cristianos turbados, cristianos desesperados. ¿Me entiendes? Tú puedes encontrar cristianos montando en ira, arremetiendo. Puedes encontrar cristianos de toda índole, porque todos somos hombres. Cuando decimos cristiano, estamos hablando de un yugo que tenemos que llevar en una relación espiritual con el Señor. Entonces, si llevar el yugo del Señor es un constante aprendizaje de Él, de parte de Él, no nos queda otra cosa que asumirlo, pues. Entonces, ¿dónde está el aprendizaje? Está en esto, en su palabra. Siempre volvemos, la teología siempre es circular, siempre volvemos a esto. Empezamos a meditar de esto para llegar a esto. No puedes aprender a caminar como Jesús si no lees, entiendes, meditas su palabra. Si cualquier otra fuente
de información o de conocimiento prevalece en ti más que la palabra del Señor, tu vida se va a desequilibrar, se va a inclinar hacia esa fuente. Pueden ser fuentes correctas, pero no son las fuentes necesarias para tu corazón. Pero la mayoría son fuentes equivocadas. Algunas son fuentes malas. No toda información es buena. Ok. Pero toda información bíblica es buena. Porque esto es palabra de Dios, inspirado por Dios. Y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para que seamos aptos para la salvación. La palabra de Dios es eficaz y es viva, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones del corazón. Pues es la palabra de Dios, semilla que tenemos que sembrar. Entonces, mi querido hermano, o llevamos el yugo del pecado, o el yugo de la desobediencia, o llevamos el yugo de Cristo. Y el yugo de Cristo es un constante aprendizaje. Bien, ¿cuánto estamos aprendiendo? Digan, póngase usted la mano al pecho y pregúntese, ¿cuánto está aprendiendo cada día? ¿Aprende? ¿Está aprendiendo? ¿Está leyendo? ¿Está acercándose a las Escrituras? ¿Se está mirando en ella como quien se mira en un espejo? ¿Cuánto rato te demoras tú frente a un espejo para arreglarte? Para venir hoy al culto, ¿cuánto rato pasaste frente al espejo? ¿Cuánto rato pasaste tú frente al espejo? No me digas que al toque, así nomás. 5 horas. 10 minutos. Julito, ¿tú? Las hermanas son las que trabajan más en ese aspecto, ¿no? ¿Cuánto pasa, hermanas, decir así, de promedio las hermanas, las mujeres? 20 minutos, ¿no? Son muchos detalles que hay que ver. Depende de la ocasión también, ¿no es cierto? Claro, depende de la ocasión. Por ejemplo, las novias que se van a casar en 24 horas están en proceso, ¿no? Porque un día antes las tienen que peinar y el otro día las tienen que maquillar. Y antes de eso la preparación del gimnasio y las dietas, porque tiene que entrar al vestido, pues. ¿No es cierto? Cuando lees la Biblia es como cuando te miras frente a un espejo. Tienes que llegar a verte allí. Entonces, cuando la Biblia tú sientes que te está hablando, entonces la relación está funcionando. ¿Entiendes? La verdad, yo paso segundos frente al espejo. Pues no tengo mayor detalle que cuidar. ¿No es cierto? Volteo. Ya estoy, me voy. No hay más. Y si me he visto, digo, me habrá quedado bien. No hay más. ¿Qué voy a hacer? Así nací, así soy. ¿Qué puedo hacer? Pero no. Yo me acuerdo que cuando era chico y tenía la melena, yo pasaba ratazo, pues acomodándome la melena, y todo esto estaba así como chiquillo, tendría 17 años, ¿no? Y andaba así como Absalón con su melena, así todo el rato, y mi mamá pasaba y me veía a mí que yo hacía, movía para acá, movía para allá. Y mi mamá entra al baño y me dice, oye hijo, atrás también pues, esto solo adelante. Y me había olvidado que atrás la melena había que también cepillarla, pues, ¿no? Es decir, tú crees que haces todo bien, pero hay aspectos en tu vida que no estás viendo. La Biblia te muestra todo. Por eso tenemos que venir a la Biblia. Es la forma de llevar el yugo del Señor. Vamos a ver. Como ustedes todavía no me creen, Mateo 23. ¿Ok? Mateo 23. Vamos nuevamente al contexto del Señor Jesús, al tiempo histórico. Ahí es donde se interpreta primero la Biblia, en el contexto histórico.
¿Lo hallaron todos? Ok, qué calor que hace, Señor. Versículo 1 en adelante dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. A esta gente los aplastaba la religión. Porque los escribas y fariseos ataban en las mentes y en los corazones cargas pesadas y difíciles de llevar. Ese es el yugo. Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ese es el cambio de yugo. Entonces, esta gente llevaba un pesado yugo de religión, y Jesús le dice: vamos a cambiarlo por un yugo de relación. ¿Ok? Imagínate, de pecado a justicia, de esclavitud a libertad. Pero tienes que aprender. Tenemos que aprender. No es ser una enciclopedia bíblica, que si lo logras, genial, para el Señor. Pero tenemos que aprender estas virtudes interiores, que es mansedumbre y humildad. Manso y humilde de corazón. Al final, eso es Jesús, y a eso tenemos que llegar, pues. A eso tenemos que llegar. Todo el ejemplo del maestro fue mansedumbre y humildad. Todo, su vida fue eso. Fue como cordero delante de sus trasquiladores. No abrió su boca. Que cuando le maldecían, no respondía. Cuando le injuriaban y le golpeaban, él solo encomendaba la causa a su Padre. Y sabemos sus palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si alguien te hace problemas, esa finalmente es tu oración. No es: tú no sabes con quién te has metido. No. Es: Padre, no sabe con quién se mete. Con tu hijo, perdónalo. No sabe lo que hace. Todas las personas que lo bendigan a usted serán bendecidos, y todas las personas que los maltraten, Dios verá con ellos. Tú solo aprende la humildad y la mansedumbre para ser como el Señor. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues entonces nos toca eso, nos toca cargar el yugo del Maestro, aprender de Él. Aprendemos todo el tiempo. Comenzamos con nuestra lectura bíblica. ¿Ok? Lectura bíblica. A veces uno no sabe cómo leer la Biblia y preguntan: pastor, ¿cómo hago para leer la Biblia? ¿Por dónde empiezo? Bueno, todo libro se empieza por el principio. Y el principio de la Biblia es el libro de Génesis. Si alguien te dice: ¿quieres saber la Biblia? Apocalipsis, hermano. Ahí está todo. Apocalipsis, no, nadie. ¿Quién puede empezar a leer su Biblia con Apocalipsis? Juan, tienes que empezar con Juan porque es el evangelio del amor. Es dificilísimo, Juan. Si no entiendes otras cosas, ¿cómo vas a entender Juan? Primero hay que entender los principios y orígenes, y eso es Génesis. Arrancas por Génesis. Si encuentras algún libro que te ayude a hacer devocionales, haces bien. Si tu líder te comparte devocionales, haces perfecto. Pero tienes que leer. Leer. Si no hay lectura, no hay forma de llevar el yugo del Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Segundo, tienes que congregar. No puedes faltar. Si tú puedes venir,
O sea, puedes venir, así te cueste un poco de esfuerzo, ven. Jueves y domingo. Jueves. Nunca pienses, bueno, de 2-1 está bien. No, así no se juzgan las cosas. No. Si tú tuvieras un niño que no come, ¿te preocuparías o no te preocuparías? No, ese amén fue más aguado que... Claro que nos preocuparíamos, los papás dicen, come hijo, come. Ay, este no come, ¿qué voy a hacer, doctor? No quiere comer. Dele tónico para el apetito, tónico, nada, no quiere comer este niño. ¿Por qué no quiere comer? Bueno, hay dos niños, el niño que no come y está una piltrafa, y el niño que come y está que no come y está recontra robusto. Tú dices, qué raro, es que el que no come y está hecho una piltrafa es porque tiene algún problema. Y el que no come y está muy robusto es porque está comiendo a escondidas. ¿Cuál de los dos somos? Porque si yo estoy en el mundo y me lleno del mundo, ¿para qué voy a ir a Cristo si ya estoy repleto? No se puede. O tengo algún tipo de problema que me impide practicar mi fe. Estoy cargado de miedos. Tengo muchos conflictos, tengo muchas limitaciones, sufro mucho. Es muy difícil entender en mi sufrimiento cómo Dios me puede ayudar y amar. Entonces me alejo equivocadamente. No podemos faltar a las reuniones cristianas, no puedes faltar a tus cursos bíblicos, no puedes faltar a tu célula. Tienes que asistir, tienes que escuchar, tienes que aprender. Esa es la forma de llevar el yugo del Señor. Si estuviera Jesús acá, en esta iglesia, en este púlpito, ¿no vendrías todos los días? Yo estaría todo el día sentado ahí. Pero claro, tenemos que ser como María, a los pies del Maestro. Esa es la mejor parte. Cuarto, no dejes de orar. Ora. No se te pide 3 horas de oración, ora por pedazos. Si no puedes tener tiempo o no tienes perseverancia para espacios prolongados de oración, ora cuando te levantes, haz una oración. Agradece al Señor por el día. Dile, gracias Señor porque me permites tener un día más. Ahora bendíceme. Y haces un paréntesis y le dices, y bendice al pastor. Cierras el paréntesis, continúas, bendice mi trabajo, mi casa y todo. Y continúas tu día. En la tarde que llegas a tu casa, otra porción un poquito más amplia. Dale las gracias por el día y pide por tus hermanos, por la familia, por la iglesia, por el país, por la salud de alguien que te enteraste. Y lees la Biblia, una porción, que no tiene que ser un libro entero. Claro, dejas la novela coreana para un lado, lees un poco. Dejas al fondo hay sitio, lees acá. Dejas un poco el noticiero y tienes un espacio. Tienes mínimo media hora. Claro. Y ya está. Nadie te prohíbe nada. Llevas el yugo del Señor. Y en quinto lugar, tienes que servir. Tienes que servir al Señor. Tienes que involucrarte en la obra del Señor. Aquí no hay quien no tenga un espacio en la obra y en el cuerpo de Cristo. Aquí no tenemos miembros inactivos, podemos tener miembros atrofiados porque no hacen nada, pero no son inútiles. Si Cristo te llamó, tú eres muy útil. Tienes una capacidad que no se ha explotado, porque tú todavía estás al margen, porque estás mirando las cosas de una forma o porque no piensas que es tu tiempo, porque no todos van a ser pastores, no todos van a ser evangelistas, pero la tarea de llevar el evangelio adelante es a todos, absolutamente todos tenemos que desarrollar la obra del Señor, servir a Dios. Todo eso, mis queridos hermanos, es llevar su yugo. Y en todo eso aprenderemos el carácter del Señor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos.